Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Le doy gracias al pastor y a Dios, ¿verdad?, por darme la oportunidad de poder dar esta pequeña reflexión el día de hoy. Los invito a que puedan abrir su Biblia en segunda de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Esta es una hermosa carta escrita por el apóstol Pablo para su discípulo Timoteo. Sabemos que y conocemos quién es Pablo, ¿verdad? Es el predicador que Dios lo envió para que nos pudiera predicar y dar la buena nueva de que el evangelio y la salvación era para nosotros los gentiles también. Y en esta carta podemos encontrar muchas cosas hermosas. Así que pidiéndole al Señor un tema para poder desarrollar con la iglesia. El Señor me llevó a esta carta y pues yo sé que la iglesia estamos experimentando un tiempo, ¿verdad?, de transformación, de desarrollo, de crecimiento. Entonces, la verdad, fue muy agradable para mí poder estudiar esta carta y poder compartir con ustedes lo que el Señor me trajo a mi vida, y espero que sea de bendición para ustedes también. Como título a esta enseñanza, pasaron por mi mente muchos nombres, y pues la verdad es una carta que va dirigida a muchos sectores de nuestras vidas. Como por ejemplo ahorita, ¿verdad?, estamos empezando a trabajar con el liderazgo de la iglesia, ¿verdad?, con los que son cabezas de diferentes ministerios. Pero también va dirigida para los que son pastores, para los que enseñan, para los que tienen familias, para los padres de familia, va dirigido para los que tienen alguna persona a su cargo. Prácticamente va dirigido para cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros, independientemente en el área que nos encontramos, tenemos alguien a nuestro cargo, ya sea nuestros hijos, ya sea más hermanos, ya sea una congregación, pero todos tenemos algo en nuestra vida que liderar. Y son unas instrucciones muy, muy fuertes para nuestras vidas. Y esta carta, antes de empezar a leerla, quiero ponerlos un poco en contexto de lo que se trata, ¿verdad? Es una carta que Pablo le escribe a Timoteo, y esta carta nos hace saber que Pablo la escribe antes de su muerte, porque él ya le habían dicho que lo iban a ejecutar. Entonces pongámonos a pensar en algo que usted le diría a una persona sabiendo que usted está pronto a fallecer. Son cosas muy, muy importantes. Sabiendo que Timoteo está empezando a liderar a una iglesia, a hermanos, ¿qué consejos le podríamos dar a esa persona? Sabiendo que usted no va a estar más. Tomemos en cuenta algo, que cuando salimos de nuestra casa y tenemos algo pendiente en la casa, ¿qué instrucciones le damos a nuestros hijos? Que por favor tengan cuidado con las cosas muy, muy importantes, ¿verdad? Que ellos puedan tener en cuenta, de que no les pueda ocasionar algún mal. Al contrario, ¿verdad?, que sean para su beneficio y para su edificación. Son cosas como: no vas a estar mucho tiempo en televisión,
ponte a hacer tus tareas, comes a tiempo, cuidas a tu hermano, muchas cosas así, muchas cosas importantes, ¿verdad? Ya el color de ropa que uno se ponga, pues eso ya es secundario, ¿verdad? Ya lo que decida para comer, pues eso también ya. Pero en esta carta vemos que son cosas muy, muy importantes que le escribe Pablo a su discípulo Timoteo. Y más que su discípulo, podemos encontrar en el capítulo 1 y versículo 2 que le dice Pablo a Timoteo, le dice: a Timoteo, amado hijo. Entonces aquí nos damos cuenta que no simplemente le estaba escribiendo una carta a un hermano, pues en Cristo, ¿verdad? Sino que él era como un hijo para él, ¿verdad? Era como un hijo para él. Entonces le estaba escribiendo algo muy, 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 muy especial para que su ministerio se desarrollara de una forma efectiva y para que no cayera en las trampas del enemigo y que su ministerio fuera desarrollado como Dios lo demanda. Entonces en la segunda carta, Pablo le indica cosas como que avive el Espíritu Santo que hay en él, testificar a Cristo, ser un buen soldado de Jesucristo, presentarse como un obrero aprobado delante del Señor y a cuidarse del carácter de los hombres en los postreros días y a predicar la palabra. En estas cosas se desarrolla esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. En el versículo 1 y en el capítulo 1 y versículo 3 podemos ver que es muy clara la palabra, hermanos. Prácticamente yo les voy a leer la palabra porque lo que yo diga o piense realmente no importa, sino la palabra es lo que importa. Entonces dice así: testificando a Cristo. Dice así: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Aquí vemos claramente que Pablo le está dando un consejo a su discípulo e hijo Timoteo, que las oraciones deben de ser de día y de noche. Dice el versículo número 4, dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí vemos unas cosas muy importantes. Prácticamente, ¿se acuerdan de aquel juego que hace hermana Hilda, verdad? Buscando joyas. Prácticamente yo busqué las cosas aquí que el Señor estaba demandando, ¿verdad? Dice que debemos de tener una fe, pero una fe no fingida. Y también vemos aquí la importancia de que nosotros como padres le transmitamos el evangelio a nuestros hijos, ya que si recordamos, ¿verdad? Timoteo tiene una abuela y una madre que aparecen en la Biblia, que su abuela se llama Loida y su madre se llama Eunice, y estas dos mujeres fueron encargadas de educar en el evangelio y en las escrituras a su hijo Timoteo. Entonces son cosas que a veces cuando leemos pasan por desapercibido, pero nos da una gran enseñanza, hermanos, de qué tan importante pueden llegar a ser nuestros hijos en el ministerio si nosotros tomamos ese mando para poder educar a nuestros hijos en los caminos del Señor. ¿A quiénes les gustaría que sus hijos fueran grandes profetas, grandes predicadores de la palabra, grandes músicos? Pero ¿qué ejemplo nos deja este versículo? Que debemos, ¿verdad?, actuar y enseñarles y no perder el tiempo en cosas que la verdad, hermanos, no valen la pena.
Porque si hay algo, hermanos, que realmente importa de todo lo que nosotros hacemos en esta vida, es el trabajo que hacemos para el Señor, educando a nuestros hijos, educándonos a nosotros mismos en el Evangelio, porque nada de lo que hagamos, nuestro trabajo, nuestras prioridades realmente no son prioridades, porque al final de los tiempos solo una cosa va a importar. Y recordemos que nuestros hijos son las futuras generaciones y no queremos que ellos sean engañados. No queremos que ellos anden un día afuera, otro día dentro de la iglesia, sino que anden conforme el camino de Dios y que sean estos grandes líderes que el Señor demanda en los tiempos para que puedan traer a los perdidos a los pies de Cristo. Acordémonos, hermanos, que nosotros semana a semana escuchamos la palabra del Evangelio, pero hay personas que no tienen la dicha de poder venir a descansar en el Señor. Y son a ellos a los que nosotros hemos sido llamados. Son a ellos a los que nosotros hemos venido a liderar. Seguimos leyendo y dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Aquí le está instando, ¿verdad?, que él tiene que avivar el fuego de Dios que hay en él, que muchas veces nosotros tenemos dormidos por X o Y razón, ¿verdad? Pero le está diciendo que avive el fuego del don de Dios que hay en él. Y recordemos que el Espíritu, bueno, es un dato que yo la verdad no sabía, pero es bueno saberlo, que fue el don de Dios a Timoteo le fue transmitido por la imposición de manos de Pablo. Seguimos leyendo y dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros se nos hace difícil leer la Biblia, se nos hace difícil venir a la iglesia, se nos hace difícil orar de madrugada. Pero entonces debemos recordar, hermanos, que el Señor nos ha dado un espíritu. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de recordar eso, hermanos, porque recordemos que Dios nos ha dado una familia, nos ha dado un ministerio, y nadie va a venir a orar por nuestro ministerio. Nosotros tenemos que ser esos líderes, que tenemos que tener ese dominio para poder cumplir el propósito que Dios nos ha encomendado. Seguimos leyendo y dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, precio suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay muchas cosas en estos dos versículos. Dice: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Realmente, hermanos, siendo conscientes, en la iglesia es muy fácil decir Dios te bendiga, es muy fácil decir, hermanos, qué bendición es estar en la casa del Señor, pero a veces cuando nos encontramos en la vida cotidiana y encontramos a personas que no son evangélicas, es muy difícil decirle Dios te bendiga, porque sabemos que va a crear un rechazo hacia nuestra persona o una burla a nuestra persona. Entonces aquí nos insta que no nos debemos de avergonzar, hermanos, de ser hermanos de Dios, porque muchas veces decimos: tú eres cristiano, sí, tú eres de aquellos, ¿no? Y realmente es así. Y empiezan aquellos comentarios de: yo no voy a la iglesia por esto, yo no voy a la iglesia porque estoy mejor afuera, ¿no? Al contrario, hermanos, debemos de ser firmes y de no avergonzarnos de dar testimonio de que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, y por eso nosotros somos salvos. Dice: asimismo, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios.
Muchas veces, hermanos, nosotros nos encontramos en aflicciones, pero el Señor también, acuérdense que el Señor Jesús, cuando oraba, Él decía que nos ayudara, que nos diera la fuerza para seguir adelante, no que nos sacara del mundo, sino que pudiéramos salir de las aflicciones. Seguimos leyendo y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos. ¿Quiénes creen aquí que el Señor los ha llamado con llamamiento santo? ¿Quiénes se acuerdan de aquel llamamiento tan poderoso que se muestra en la Biblia, de un profeta que se llama Jeremías? ¿Se acuerdan cómo empieza el llamamiento tan especial, no? Antes de que naciera, antes de que se formara en el vientre de su madre. Y dice que hemos sido llamados no conforme a lo que nosotros pensamos que vamos a hacer, sino según el propósito de Dios. Hay muchas personas aquí que Dios les ha hablado especial y directamente a su vida. Qué especial, qué ministerio tan grande tenemos, hermanos. Y para eso debemos de tomar en cuenta estas instrucciones que tenemos para nuestra vida. Dice: pero ahora que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Aquí nos damos otra referencia de quién es la persona que está escribiendo esta carta, que él fue constituido un apóstol y maestro de nosotros los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Recordemos, hermanos, que cuando Pablo estaba, no hacía mucho tiempo que Jesús había muerto y resucitado. Entonces ese hecho estaba, como decimos nosotros, ¿verdad? Estaba reciente. Es como nosotros ahorita recordamos el COVID, ¿no? Es algún hecho que pasó y está ahí, acababa de ser, ¿no? Entonces podemos decir ahí que el apóstol Pablo era fuerte su predicación, porque él sabía, él conocía que ese hecho había ocurrido recientemente, y decía: Jesucristo murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre, y también anunciaba que venía por nosotros otra vez. Y recordemos que Jesús, cuando ascendió a las nubes, le dijo: yo vengo pronto. Entonces esa era la predicación en aquellos tiempos, de que Jesús venía ya. ¿Quiénes se acuerdan, de los que ya estamos algo grandes, las predicaciones y las campañas de evangelización que eran en nuestras ciudades, en nuestros pueblos? Era: Jesús viene ya, Jesús viene pronto. Y se acuerdan qué multitud y qué gente venía a los pies de Cristo y decía: Señor, porque la predicación era: ¿qué harías si el Señor viene esta noche? Y esa era la predicación, que Jesús viene pronto, y esa es la predicación de hoy. Pero como dice Pedro, ¿no? Algunos dan por hecho la tardanza y que ya no viene, pero no es así. La predicación del día de hoy es que Jesús viene, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que es fin de semana y que mañana es domingo y que posiblemente, como es nuestro descanso, no tiene que venir, ¿verdad? Es algo mental que tenemos y es verdadero. Pero, hermanos, la predicación es: Cristo viene ya, Cristo viene pronto. Puede venir en este momento, puede venir en cualquier momento, no lo sabemos. Es algo que el apóstol Pablo predicaba. Pero en este versículo dice: a quien he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día.
Aquí ya vemos a un Pablo que ya está, como decimos, ¿no?, presintiendo su muerte. Y él conoce, ¿verdad?, que dice que si el Señor, su predicación sigue siendo el Señor viene hoy. Pero él dice, si no viene hoy y me ejecutan, yo sé que Él es poderoso para guardar mi cuerpo de aquel día, para guardar su ser para aquel día, al igual que nosotros el día de hoy. Entonces muchas veces nosotros encontramos a personas que dicen, ¿y cuándo viene? Y que ya se tardó y que ya pasó tanto tiempo, ¿no? Pero al contrario, hermanos, a nosotros nos tiene que dar más seguridad, porque sabemos que si Él no viene hoy, no viene mañana, y aunque fallezcamos, sabemos que Él es poderoso para guardarnos para aquel gran día, para esperarlo, ¿verdad, hermanos? Y esa es la predicación. Y dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aquí vemos una vez más, hermano, si se dan cuenta, es un resumen de lo que vemos nosotros semana a semana y a semana. Que el Señor viene, que oremos sin cesar, que guardemos la sana doctrina, que guardemos la fe, que vivamos en amor, que es en Cristo Jesús, que cuidemos nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Son las enseñanzas que vemos a cada semana, solo que aquí Pablo se lo está resumiendo a Timoteo como forma de que él pueda tener en cuenta esto y presente para que su ministerio sea desarrollado efectivamente. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí vemos algo muy, muy importante, hermanos. En nuestros tiempos, si vemos a un hermano, como decimos nosotros, ¿no?, famoso, podemos decir, un predicador, un evangelista, un profeta, pero da la casualidad que esa persona se encuentra enredada en cualquier cosa, ¿verdad?, sea verdad o sea mentira. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Esa persona estaba mal delante de Dios, ¿no? Porque si no, Dios lo hubiera guardado. Pero aquí vemos a un Pablo que está encarcelado y encadenado. Si en ese tiempo estuviéramos nosotros, ¿qué pensaríamos de Pablo? Nos avergonzaríamos, lo criticaríamos. ¿Qué más haríamos a Pablo al verlo encadenado? Y a veces nosotros como cristianos evangélicos no tenemos esa forma de pensar que si estamos en Cristo Jesús, que vamos a estar una vida plana, ¿no? Siempre bien, siempre bien. Pero ¿qué pensaríamos de Pablo en aquel tiempo? Siendo este hombre, ¿verdad?, encadenado y encarcelado. Realmente, hermanos, lo criticaríamos. Realmente nosotros hablaríamos mal de él. Pero ¿por qué está preso Pablo? Por predicar la palabra del Señor. Y ahora esta carta también se extiende hacia nosotros. Y estas instrucciones son para nosotros, hermanos. Que hay muchos hermanos que a veces se meten en problemas. Hay muchas personas y siervos del Señor que están en problemas. Pero realmente, hermanos, sabemos que a veces están por la palabra del Señor. Y no debemos de juzgarlos, sino tenemos que pedir misericordia por ellos, orar por ellos. ¿Qué pensaríamos si nuestro hermano Marcos Palencia un día de estos se lo lleva a la policía, no? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué estaría haciendo, no? ¿O en qué estaría metido?
Y al conocer los hechos, era por defender la palabra del Señor, era por estar firme a los mandamientos del Señor. Es una contradicción muy grande, ¿verdad? Que realmente es así, que el mundo nunca va a estar de acuerdo con la palabra del Señor, porque no se puede mezclar el mundo y lo santo, no se puede mezclar. Entonces siempre va a haber una lucha grande. Y aquí vemos que dos hermanos, ¿verdad? Lo abandonaron y se avergonzaron, porque ellos no creían, ¿verdad?, de que un siervo del Señor podía estar encarcelado y encadenado y a punto de ser ejecutado. Es muy difícil permanecer con alguien así. Es muy difícil permanecer con alguien así. Pero él aquí dice, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Ante todo, ¿verdad?, reflejando el amor de Dios para la vida de los hermanos. Dice el capítulo 2, un buen soldado de Jesucristo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces aquí vemos que la carta se la da a Timoteo, pero también le dice, ¿sabes qué? No es solo para ti, es también para hombres que sepan liderar, idóneos para enseñar. Él está encargando, ¿verdad?, que no solo él puede con la obra, sino él tiene que delegarle a más personas y también instruirlos en la misma forma para que ellos puedan llevar este conocimiento a otras personas. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El soldado dice que cumple la misión a fin de agradar a aquel que lo envió. El deportista tiene que luchar legítimamente para ser coronado, porque ninguno que hace trampa va a ser coronado. Y el labrador tiene que sembrar y tiene que trabajar para en vez de cosechar. Y algo que estaba viendo, ¿no?, es que la palabra soldado empieza con la letra S, atleta con la letra A y labrador con la letra L. ¿Y qué quiere decir esto? Sal. ¿Y se acuerdan qué dijo Jesús? Somos la sal de la tierra. Son cosas muy impresionantes que, de verdad, hermanos, que si nos tomáramos el tiempo, a veces, verdad, hermanos, en la lectura del Señor, el Señor es muy fiel para nosotros, para poder llegar a entender un poco más la palabra del Señor, ya que Él es el que da el entendimiento y la sabiduría. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdense, hermanos, tenemos que, como dicen, ¿verdad?, poner las barbas en remojo, pensar lo que dice el Señor, y Él nos va a dar el entendimiento. En unas cosas no, en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdense que Pablo, cuando predicaba, él era un estudioso de la Biblia. Entonces él, como en aquel tiempo, ¿verdad?, decían que el Mesías, o sea, tenía que tener cosas muy importantes para poder ser el Mesías. Entonces él dice, él es del linaje de David, haciendo reseña que él es el verdadero, haciendo reseña que él es el que tenía que venir, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Y aquí dice una palabra muy, muy hermosa, dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos también,
reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros escuchamos estas palabras, dice que es una palabra fiel. Que si somos muertos, viviremos con Él. Si sufrimos a causa de Él, también vamos a reinar con Él. Y si le negamos, escuchen, si le negamos, Él nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Saber que a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de lo que somos, Él es fiel. Él es fiel y Él es Dios. Y Él no puede negarse a sí mismo, trayendo a memoria que Él dio a su Hijo unigénito por nosotros. Trayendo a memoria que Él es fiel y verdadero y que no hay otro amor más grande que el que da su vida por los demás. Y la carta continúa, no es muy grande, la verdad los invito a que como tarea podamos seguir leyéndola, no es muy grande. El siguiente título es Un obrero aprobado. El siguiente es Carácter de los hombres en los postreros días, nos enseña cómo a tener cuidado y a predicar la palabra. Son instrucciones muy claras para todos los que lideramos una familia, tenemos un ministerio en la iglesia, tenemos una congregación. Es una palabra muy hermosa. Los invito a que lo puedan leer nuevamente. No es muy grande. Son 4 capítulos. Imagínense, hermanos, son instrucciones claras y precisas para nuestras vidas. Y en estos días le decía yo al Señor, Señor, yo sé qué es lo bueno. Tengo 28 años y desde que tengo memoria mis abuelos y mis padres me han llevado a la iglesia y sabemos lo que es bueno, hermanos, porque como les digo, semana a semana se nos predica qué es lo que debemos hacer y sabemos, hermanos, que no hay nada más importante que servir al Señor. Sabemos que si nos morimos, nada va a llenar y nada va a completar nuestro ser más que el servicio a Dios, más que hacer la voluntad de Dios, más que cumplir el propósito de Dios. Pero es lo que más nos cuesta, es lo que más batallamos, es una carga pesada. Y yo leía el llamamiento de Jeremías. Y los quiero invitar a leer Jeremías. Se los quiero leer, dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí nos damos cuenta que las palabras que acabamos de leer, que el Señor nos llamó antes de los tiempos para sus propósitos, lo vemos en esta forma reflejada a este profeta. Y le dice: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar.
Qué bonito llamado, ¿verdad? Pero ahora los invito a ver Jeremías capítulo 20. Capítulo 20 y versículo 7. Dice así: lamento de Jeremías. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Recordemos, hermanos, que Jeremías, Dios le daba una palabra sobre destrucción para los demás, para confrontar los reinos. Y él decía que era por burla a los demás, porque a nadie que le van a dar una profecía que cambie, que está haciendo esto y lo otro, le va a gustar. Y él era ese profeta que era enviado para decirle: mira, tú y tú estás llevando mal el pueblo de Dios. Y por eso las personas lo rechazaban, porque no querían escuchar las cosas malas que él decía. Y dice así: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Imagínense, hermanos, que el Señor en este momento tocara su vida y que pusiera ese fuego dentro de ustedes y dentro de mí, que aunque las demás personas allá afuera se burlaran de nosotros, nos negaran porque predicamos al Señor, pero que ese fuego no lo pudiéramos apagar, que cuando nos fuéramos a dormir y que ese fuego fuera tan fuerte que nos llevara a arrodillarnos, que nos despertara a orar, que cuando viniéramos a la iglesia ese fuego fuera tan ardiente, hermanos, que no lo pudiéramos apagar. Qué bonito ese llamado, ¿no? Yo creo que todas las cosas que le encomendó Pablo a Timoteo fueran muy fáciles, hermanos, de poder llevar. En la carta también Pablo le dice a Timoteo que debemos limpiarnos, que hay vasos, hay cosas que se usan para cosas viles y cosas que se usan para cosas santas, que debíamos de limpiarnos para poder ser cosas santas y para hacer útiles a la obra del Señor, aptos para toda buena obra. Recuérdense también que dice aquella palabra que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces, hermanos, acordémonos también de la palabra que dice que Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo creo, hermanos, que no es nada difícil poder en nuestras oraciones poder decirle: Señor, aquí estoy, cumple tu propósito en mí, cumple tu propósito en mí, Señor. Llámame con este llamamiento santo con el cual yo nací antes de la fundación del mundo. Tú me conocías. Pon en mí ese fuego, Señor, porque sé que al final del tiempo, al final de mi vida, nada va a saciar mi alma, nada va a saciar mi sed, más que cumplir tu palabra, más que cumplir tu propósito en mi vida. Sabemos, hermanos, que muchas cosas podemos tener, pero nada sacia nuestra alma. Y al final del tiempo podemos decirle a nuestros hijos y decirles: hijos míos, nada vale más la pena que servir al Señor. Y en toda oración y ruego, hermanos,
Oremos unos por otros para que el Señor ponga ese deseo de servir, ese deseo de poder llevar esa palabra a los necesitados, de poder amarnos con el amor que Dios nos ha enviado, para que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros, ya que cada uno de nosotros hemos sido instruidos semana a semana y conocemos qué es lo bueno, hermanos. Yo los invito a que podamos ponernos de pie y que podamos clamarle al Señor por nuestra vida y por los hermanos que siempre estamos aquí, porque somos las personas que hemos sido instruidas, somos las personas que sábado, domingo y lunes, jueves, escuchamos la palabra del Señor y estamos llenos, hermanos. Sabemos qué es lo bueno, sabemos que el Señor murió por nosotros, resucitó y que lo esperamos. Y que hay personas afuera, hermanos, no vamos a hablar de naciones, sino a la par de nosotros que necesitan saber de Dios. Hay personas que en este momento necesitan un abrazo, necesitan una palabra, hermanos, y nosotros somos los enviados. Oremos porque el Señor encienda ese deseo de servirle, de buscarle en oración, de lectura de la palabra, porque hay hombres y mujeres en este lugar, hermanos, que son los líderes del hogar. Y recordémonos, hermanos, que nadie, hermanos, va a venir a doblar rodillas por nuestra familia. Nosotros debemos ser esos líderes que pongamos en orden nuestra familia, nuestros ministerios, pero solo lo podemos lograr, hermanos, si el Señor nos da ese amor por nuestra familia, por los demás, ese amor por servir, porque Él es el que pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Él es el único, hermanos. Él es el único que nos puede enamorar y hacer arder nuestro corazón por Él. Los invito a ponerse de pie, hermanos, y que elevemos una oración por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos, para que el Señor traiga ese fervor, ese deseo de servirle. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por la